gracias, Ale. Bueno, gracias a todos los oyentes. En este caso, bueno, ahí les quería presentar a Francisco Saavedra, que es el gerente de calidad y experiencia al cliente en Scotiabank Perú, y a Diana Maldonado, que es la coordinadora de inteligencia de ventas y servicios. Acá, tanto Francisco como Diana nos van a comentar cómo ha sido su experiencia de Customer Care a través de una nueva herramienta que ellos sumaron a mediados del año pasado, Speech Analytics, y bueno, lo vamos a tratar de hacer bien dinámico, con lo cual vamos a ir haciendo unas preguntas y respuestas, tanto a Diana como a Francisco, y ellos nos van a ir explicando estas inquietudes con diferentes materiales que van teniendo, ellos van teniendo que han preparado. Así que bueno, no sé si Francisco y Diana quieren que empecemos, larguemos con el set de preguntas. Sí, claro. ¿Les parece si voy proyectando? Dale, adelante nomás. A ver, me avisáis si se ve. A Exactamente. ver, Ahí yo creo que acá la mayoría de la audiencia conoce poco lo que es el mercado bancario de Perú, con lo cual me gustaría que arranquemos, una vez que ya ahí hayas podido proyectar la presentación, que nos vayas comentando quién es Scotiabank. Sabemos que es un banco regional con sede en Canadá, en Toronto, pero bueno, ¿quién es Scotiabank en Perú? Correcto, ¿ya pueden ver mi pantalla? No. No, perfecto. ¿Ves? Cuando decía los retos de las presentaciones. Francisco, cuando pones mostrar tu pantalla, tienes que cliquear la pantalla chiquitita que te aparece. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahora va a aparecer. Nada que no podamos superar. Muy bien. La verdad que gracias, Pablo. Sí, gracias a todos por uniros, gracias por la invitación. Es un orgullo, es un placer estar con vosotros. Correcto. Procedemos. Rápidamente yo ya hicimos las introducciones, pero es correcto. Yo soy Francisco Saavedra, soy el gerente de calidad y experiencia cliente en el Contact. Y Diana, pues de mi equipo, me está acompañando, ¿no? Dianita está ahí. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por participar. Encantada de estar con ustedes. Perfecto. Y bueno, nos preguntabas, Mariano, pues sí, ¿cuál era la situación de Scotiabank en el Perú? Pues bien, en algunas cifras, ¿no? Todos están viendo la pantalla que muestra la presencia de Scotiabank en Latinoamérica, ¿correcto? Correcto, así es. Perfecto. Bueno, pues Scotiabank es un banco de presencia mundial, ¿no? Es un banco de la alta banca mundial, está presente en más de 50 países y bueno, la verdad es que tiene una presencia bastante interesante e importante en Latinoamérica y en el Perú más precisamente pues conforma el peer group, que son los 4 bancos principales a nivel nacional, siendo el tercer banco, ¿no? En cuanto a todo lo que son manejo de activos y con una participación del market share pues cercana al 20%, ¿no? Tenemos 4 millones de clientes, más de 300 sucursales. Como Contact Center manejamos más de 500.000 llamadas al mes, solamente en inbound. Tenemos y contamos más de 12.000 empleados a nivel de Perú, conformados entre las 5 empresas, porque solamente no es Scotiabank, es Scotiabank como grupo. No está el banco, está la financiera, está Scotia Contacto, está el fondo de pensiones, Profuturo, y hay recientemente una caja de Cencosud, ¿no? Entonces, en el Contact somos 700 personas, exactamente, más de 700, casi 800 millones de dólares canadienses de ingreso neto, ¿no? Con proyección a seguir creciendo. Eso no nos detiene. Nosotros no hemos decidido participar de la crisis. Nosotros seguimos para adelante. La crisis sanitaria nos ha afectado como a todos,
pero financieramente no hemos decidido participar en eso y estamos más de vuelta que nunca. Y pues nada, somos también el líder anual en cuanto a eficiencia en el país. Perfecto. Muy, muy bien. Cuando ustedes, cuando estaban al principio pensando en una herramienta de Speech Analytics, ¿cuál era el objetivo original que buscaba el banco al comenzar a utilizar una herramienta como esta? Bien, pues sí, definitivamente el objetivo principal era claramente era vincular y optimizar todo lo que era la experiencia del cliente, ¿no? Claramente era llevar esto a un nivel de calibre mundial, era llevar la experiencia cliente a niveles wow, ¿no? Entonces, como objetivo principal era no optimizar la manera de hacer la mejora continua y enfocarnos claramente en dos cosas. Por un lado, escuchar a nuestros clientes, que nos ayuden ellos a mejorar de cara a ellos, ayudándonos a mejorar nuestros procesos, nuestras herramientas, nuestros productos, ¿no? Escucharlos realmente y, por otro lado, también asegurar una calidad de servicio, pues como decía antes, de nivel mundial, ¿no? Entonces, lo que queríamos era mirar que nuestros colaboradores de cerca estén atendiendo con protocolos, estén atendiendo correctamente, con nuestros valores, ¿no? Y que la experiencia cliente no se pierda, ¿no? Y el ámbito que hemos decidido pues para arrancar es empezar a analizar todo lo que eran las llamadas entrantes, ¿no? Para poder corregir todas aquellas oportunidades en la atención que existiesen, ¿no? Corregir diagnosticando, analizando, profundizando y, sobre todo, desarrollando iniciativas muy, muy, muy acotadas y muy pegadas a los dolores del cliente. Identificar los dolores del cliente y ayudarnos a transformarlos hacia un nivel wow. Perfecto. Entonces, ya habiendo transcurrido un año de esa implementación, ¿qué información comenzaron a analizar? Es decir, ¿qué información cuentan ahora antes que sin Speech Analytics no lo hubieran podido tener? Correcto, correcto. Bueno, contar un poco la historia, ¿no? El punto de arranque. Hace un año, bueno, esta herramienta ya la teníamos, ¿no? Pero era una herramienta que la habíamos adquirido, si me permiten, de alguna manera, algo tímidamente, y no, creo que realmente un año después hemos dado el giro suficiente. O sea, hace un año tomamos la decisión de darle un giro suficiente y hoy en día ya el panorama pinta francamente muy bien. Marcando una diferencia con el histórico, hace un año exactamente, pues nos medía en totalidad a las atenciones en el contact center, medía solamente un aleatorio, una pequeña muestra de algunos asesores, ¿no? Para ser exactos, un 30%. Hoy todas las llamadas pasan por la herramienta de speech, todos los asesores pasan por la herramienta de speech y analizamos un 50% de las llamadas de nuestros colaboradores, de nuestros asesores. Y esto pues nos ha permitido muchísimas cosas, nos ha permitido echar más que andar, realmente ya estamos rodando y realmente ya tenemos KPIs muy claros, tenemos el AHT, el Average Holding Time, que lo tenemos medido, muy acotado, va decreciendo, lo cual es muy positivo. ¿Por qué? Porque le prestamos especial atención a otros KPIs que han ido naciendo, como es el no talk time, los tiempos de silencio, pero no solamente desde el lado del asesor, sino también desde el lado del cliente. Llegar a interpretar eso pues nos ayuda muchísimo a poder mejorar la experiencia del cliente. También un punto importantísimo, hemos empezado a mirar de manera muy, muy, muy detallada, lo veremos a continuación en una lámina más adelante, los niveles de insatisfacción presentes durante la llamada, cómo la insatisfacción va comportándose a la hora y a medida que va transcurriendo la llamada y en paralelo también cómo va transcurriendo la empatía de nuestros asesores. Entonces, debería de ser una correlación inversa. A medida que va
reduciéndose la insatisfacción, debería de ir creciendo la empatía, ¿no? La verdad que muy, muy interesante. Y bueno, en definitiva también, pues esto lo podemos llevar a un nivel de performance, ¿no? A nivel de desempeño con nuestros equipos, ¿no? Entonces, así es como lo hemos venido trabajando desde hace un año, ¿no? Y en definitiva, paso a la siguiente lámina, ¿no? La herramienta de Speech nos permite tener 3 enfoques muy claros, como venía diciendo antes, ¿no? El primero es enfocarnos en lo que es la calidad de servicio, ¿no? Nos hemos casado con la experiencia del cliente, es algo con lo que a nivel de grupo estamos obsesionados y no nos preocupamos, sino que nos ocupamos de que esta experiencia sea de nivel wow. Entonces, la herramienta de Speech nos permite medir los niveles de calidad de servicio. También nos permite medir los niveles de performance de nuestros equipos, como he dicho antes, ¿no? Y sobre todo nos permite corregir en base a los dolores identificados de los clientes, una rellamada, o si nos dice algo respecto a un canal, respecto a un producto, o respecto a una herramienta que pues no puede funcionar, pues nos permite también mejorar en esos aspectos, ¿no? Y echamos a andar esto de Speech de una manera bastante entretenida, ¿no? Hace un año, ¿no? Y empezamos a, lo primero, identificar claramente, bosquejar todo el volumen de llamadas y empezar a trabajar categorías y tipologías y subtipologías, ¿no? Creando filtros importantes, ¿no? Entonces, en definitiva, empezamos a utilizar Speech para categorizar las llamadas que veníamos recibiendo, ¿no? Luego, lo más importante era saber cómo estaba la fotografía, cuál era la situación en ese momento. Entonces, construimos una matriz de llamadas donde teníamos pues, los motivos de llamadas categorizados y subtipificados, ¿no? Y en esta matriz podíamos identificar cómo estaban las áreas de enfoque, ¿no? A trabajar y las oportunidades de mejora, ¿no? Y esto nos ha llevado a pues un tremendo ejercicio que la verdad veremos a continuación, que es analizar a profundidad mediante escuchas focalizadas las llamadas per se. En esas escuchas focalizadas nosotros lo que hemos hecho es ir desagregando, desmenuzando cada llamada y llevarlo hasta una correlación entre el nivel de insatisfacción versus el nivel de atención de nuestros asesores, ¿no? Entonces, cruzando esta información disponible, la verdad es que nos permite atacar causas raíz, que es un poco lo que nos interesa, porque si corriges la causa raíz, corriges los puntos de dolor principales. Y una vez que identificas cuál es la causa raíz, pues claro, pues se tiene que implementar iniciativas para mejorar, iniciativas para pues trabajar y sobre todo enfocarnos en las que más impacto generan, ¿no? Y la verdad que, bueno, lo hemos venido haciendo, como siempre digo, ¿no? No hemos ganado la guerra, pero al menos varias batallas sí ya llevamos librados y las hemos ganado con victorias, ¿no? Y un poco para llevar esto a un nivel de entendimiento un poquito más acotado, ¿no? ¿Cómo nos ha permitido esto avanzar? Pues la verdad, cuando me refería a calidad de servicio, lo primero que hemos hecho, ¿no? Cómo Speech nos ha ayudado, cómo venimos trabajando con Speech, pues nos ha ayudado trazando un journey de la llamada, ¿no? Y dentro de ese journey de llamada hemos casi llegado a un nivel de trabajo de blueprints, ¿no? Con los distintos KPIs, ¿no? Sabemos cómo es el comportamiento de una llamada. Existe un tiempo de espera inicial desde el IBR hasta que llega la llamada al asesor, entonces ese tiempo de espera para el cliente, cómo se da, y durante el transcurso de la llamada, pues vienen ciertos momentos de interacción que pueden ser, de las distintas interacciones pasadas o actuales del cliente, ¿no? Recordemos que el cliente muchas veces a la hora de valorar una llamada, pues se acuerda de las anteriores experiencias, ¿no? Entonces esto es muy importante a la hora de hablar de recomendación, el NPS, ¿no? KPI que evidentemente nosotros ya tenemos incorporado en todo nuestro día a día desde hace ya más de 4 años, ¿no? Y bueno, y al final en Speech y cómo Speech nos ayuda dentro del journey de llamada pues a trabajar la calidad de servicio es a la hora de hablar de esos KPIs, ¿no? Los momentos de silencio que os comentaba antes, ¿no? Cómo los tenemos,
la insatisfacción, cuándo se presenta insatisfacción, ¿no? Qué nivel de empatía tiene la llamada, o también controlar los speech de inicio o los de cierre de llamada. Y ahí no sé si Diana me puede acompañar comentando un poquito más acerca de cómo venimos trabajando estos 4 KPIs principales para nosotros. Claro, Francisco, cómo no. Sí, es cierto, ¿no? Con toda la intencionalidad de ser a nuestro cliente, tener en el centro y trabajar hacia él, pues, ¿cómo se logra? Trabajando en lo que es la categoría de insatisfacción. Gracias a la herramienta hemos podido desmenuzar esta categoría de insatisfacción en poder lograr clasificarla en categoría de insatisfacción inicial y final, ¿no? Y también tener durante toda la llamada. Eso, lo que logramos con esto es poder trabajar y incrementar nuestra categoría de empatía, que es la que sigue. ¿Por qué? Porque mientras más empático soy con el cliente, disminuye mi insatisfacción. Y tener esta categoría de insatisfacción dividida, pues nos ayuda muchísimo más, es mucho más enriquecedor en nuestras palabras de empatía, porque la podemos canalizar para mejorar o para disminuir la insatisfacción de repente de manera inicial, que sería donde podría ser un punto de dolor, o de repente en la final. ¿Y cómo logramos esto también? Pues, como dice Francisco, con los speech. Es tanto de bienvenida, de cierre. Entonces, la herramienta lo que nos ha ayudado es poder canalizar nuestra información y saber en cuál de ellas trabajar, en cuál de ellas directamente poder... Hola. Hola. Te escuchamos, Diana. Sí. Sí. Perdón, Mariano. Sí, se me fue la señal. Y como te decía, Mariano, pues hemos logrado eso. Al momento de poder disgregar la categoría de insatisfacción en estos 3 campos, podemos tener un ámbito de trabajo de empatía y de los speech con mayor canalidad, ¿no? Poder canalizarlos. Correcto. Y cómo, Diana, cuéntanos, ¿cómo trabajamos la insatisfacción? O sea, ¿cómo se construye? ¿Cómo hemos construido la insatisfacción? ¿Cómo hemos logrado identificar una insatisfacción inicial, una insatisfacción final? ¿Cómo hemos identificado la empatía? Porque la herramienta de speech que nosotros tenemos no identifica las emociones a la hora de hablar. Claro, Francisco. Lo que nosotros hemos hecho es hacer, y lo que la herramienta nos ha permitido hacer, es poder ingresar estas palabras mediante, el proceso fue escuchas focalizadas. En estas escuchas focalizadas lo que nosotros hacíamos era juntar aquellas palabras que menciona el cliente, donde puede ser una palabra como o no estoy de acuerdo o no me parece recomendable. Entonces, todas esas palabras que los clientes mencionaban durante las llamadas y que pudimos canalizar por estas escuchas, las colocábamos y las organizábamos dentro de la categoría. Tanto si es que son mencionadas frecuentemente cuando ingresa la llamada o de repente cuando el cliente o culmina la llamada o durante la llamada también. Entonces, para así de esa manera nosotros poder canalizar y saber si esa llamada ingresa con una alta insatisfacción, con palabras que menciona el cliente de molestia, y cómo nosotros durante toda la llamada con nuestras frases empáticas que también hemos escuchado por llamadas focalizadas, entonces poder disminuir esa categoría de insatisfacción y tener una insatisfacción muy baja, es decir, que el cliente al finalizar la llamada ya no mencione ninguna molestia o alguna palabra que nos relacione con molestia, ¿no? Al contrario, ¿sí? No tenga un tema de agradecimiento hacia la llamada o que está conforme con toda la información que le hemos brindado. Clarísimo, buenísimo, Diana. Entonces, como os habíamos comentado, el primer frente a trabajar gracias a Speech Analytics era el frente de calidad de servicio. Pero no solamente ese es el frente, hay 2 más, ¿no? Y en el frente de cómo venimos y cómo esperamos seguir trabajando de cara al desempeño. Diana, cuéntanos, ¿cómo lo hemos hecho? Sí, gracias, Francisco. Venimos, bueno, ¿cómo venimos trabajando con la herramienta? ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, gracias. Sí, venimos trabajando. Nos hemos enfocado en primer lugar en lo que son
el motivo por el cual el cliente se comunica con nosotros, que son las tipologías, y hemos logrado hacer subtipologías de estas llamadas. Ahora, esta información lo pueden tener tanto jefaturas, supervisores, para trabajar sobre los números o los datos que la herramienta nos proporciona, y también lo pueden ver a nivel de llegar hasta supervisor. Las tipologías y las subtipologías que hemos creado han sido, como ya lo comenté, de una manera, en primer lugar, con escuchas focalizadas, para ver cuál es la necesidad de los clientes, y luego, de acuerdo a las categorías que hemos ido creando, empezamos con unas 15 categorías y al momento ya tenemos más de 100 categorías creadas. Entonces, esto nos ayuda a ver el motivo por el cual el cliente nos llama, y que los supervisores lo tengan a nivel hasta de asesor, y las jefaturas también lo puedan ver. Dentro de estas categorías también nosotros lo hemos podido analizar mediante KPIs, ¿no? Es decir, como se mencionaba en la lámina anterior, podemos ver de cada una de estas categorías cuánto es su tiempo total de conversación, qué tiempo tiene de no habla, de tiempos muertos. Si es que en las llamadas se mencionan estas palabras de empatía, para poder incrementar nuestra categoría de empatía, y también nuestros speech. Entonces tenemos estas categorías también como speech. Y lo que sí nos ha ayudado un montón es poder también estas llamadas y estas categorías de nuestras tipologías, es tener el dato de cuánta insatisfacción genera cada categoría para trabajar sobre ella, ¿no? Y lo tenemos a nivel de insatisfacción inicial y también de insatisfacción final, ¿no? Estos reportes nosotros lo enviamos de manera diaria, semanal y mensual, y a las jefaturas y supervisores para que trabajen con sus asesores. De esta manera, lo que pueden hacer los supervisores es trabajar con ciertos patrones de sus asesores, es decir, replicar aquellos asesores que son súper buenos, que siempre tienen frases empáticas, frases amables, versus aquellos sus asesores que no las tienen, o que no la tienen a un nivel muy avanzado, y poder tener patrones de conducta para mejorar nuestra atención. Correcto, correcto. Sí, en definitiva, speech en este frente de desempeño y de performance, como viene contando Diana, la verdad es que nos ayuda mucho en replicar buenas prácticas, identificar aquellas que necesitan ser corregidas, y sobre todo empezar a trabajar dispersión entre grupos de agentes, entre grupos de trabajo. La verdad que es una muy buen avance que hemos venido teniendo. La verdad es que no nos vamos a quedar ahí, evidentemente tenemos que ir más allá. Pero bueno, ese es el segundo frente en el cual la herramienta nos ha ayudado. Y por último, y la verdad me fascina esto, es la parte de los impactos, ¿no? Y los procesos, ¿no? Y esas famosas escuchas focalizadas. Diana, aquí de nuevo acudo a ti para que nos puedas comentar un ejemplo de escucha focalizada y cómo esto se traduce en iniciativas con impacto. Claro, Francisco. Como mencionaba hace un momento, las escuchas focalizadas nos ayudan a lo que es conseguir las causas raíz de la insatisfacción por cada una de nuestras tipologías, ¿no? Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo del tema de las comisiones, que es una de las categorías que la tenemos bastante alta en frecuencia de llamadas, consultas por, de repente, penalidad de pago o comisión por duplicado. Entonces, lo que nos ayuda estas escuchas focalizadas es encontrar ese punto, esa causa raíz de por qué genera algún tipo de insatisfacción. El proceso es muy sencillo, se escuchan 50 llamadas en promedio por cada una de las categorías, y lo que vamos haciendo es encontrar ese motivo de insatisfacción y cómo el asesor trata ese motivo de insatisfacción, qué se le menciona, qué se le dice para disminuirlo, ¿no? Y es por eso que podemos ver en la lámina que también tenemos ahí la que dice muestra nuestra respuesta, o sea, a el motivo que el cliente menciona insatisfacción, cómo nosotros actuamos. ¿Para qué? Para que lo que podamos tener es la identificación de la causa raíz y así poder trabajar en ella. Correcto. Y efectivamente, ¿no? Y vemos en esa lámina, ¿no? De ese ejemplo que ponemos, ¿no? Cómo una insatisfacción llega al asesor y cómo la respuesta del asesor no deja completamente a gusto a nuestro cliente, y por ende esto se traduce en una oportunidad de mejora que nos encargamos luego
de cuantificar, de dimensionar en base a qué frentes nos interesa trabajar. Cuando me refiero a dimensionar, nos referimos a identificar el impacto que tienen los KPIs más importantes para nosotros, que pueden ser cosas como el pulso, el NPS en el mundo Scotiabank, ¿no? Y la verdad que esto nos da mucho material para trabajar. La verdad que las escuchas focalizadas nos están permitiendo identificar muy buenas oportunidades, no solamente como banco de cara a nuestros clientes, sino también dentro de nuestros propios equipos, ¿no? Y bueno, la verdad que para ir cerrando, ¿no? Porque creo que ya estamos justo sobre la hora, un par de minutitos. No, la verdad que ahí tratamos de poner algunas consideraciones que consideramos en base a nuestra experiencia de un año necesarias contemplar, ¿no? Para aquellos que se animen a dar este paso tan importante y entretenido en ser excelentes en la experiencia del cliente, en superar las expectativas. Pues la verdad es que para manejar una herramienta como Speech Analytics necesitamos un equipo especializado, primero, y segundo, completamente dedicado. No podemos estar con el equipo enfocándolos o desenfocándolos con otros asuntos, ¿no? La verdad es que nosotros aquí en el Contact, en mi equipo, nosotros tenemos un equipo pues conformado conmigo, con Diana, que es la coordinadora, y tenemos a 3 personas adicionales, ¿no? Una persona dedicada a los cubos analíticos, ¿no? Y otras 2 personas enfocadas especializadas en identificar nuevos queries, a identificar aquellas oportunidades en las escuchas focalizadas, ¿no? Entonces, básicamente ese es el equipo, ¿no? Es importante tener muy claro que el cielo es el techo. O sea, hay que aprender al caminar. No hay una regla, o sea, más allá de las básicas de cómo hacer ciertas cosas. Luego, cada negocio, cada empresa, cada sector, pues tiene sus propias maneras de hacerlo, ¿no? Y cada día es un reto nuevo, ¿no? Y la verdad que también trabajar en equipo es la mejor manera, ya lo sabemos, pero realmente es la mejor manera de corregir dolores de clientes, y es la mejor manera de implementar un círculo y una política de mejora continua, ejecutando claramente las iniciativas, ¿no? Esas, pues un poco serían las consideraciones y sin más. No, sí, ahí una pregunta más que me queda. Sí. La cantidad de grabaciones que escuchaban antes versus las que están siendo analizadas hoy día a través de Speech Analytics. Claro, ahí, Dianita, tú tienes el dato más a la mano, ¿correcto? Creo que ya lo contestamos antes. Sí, claro que sí. Cuando hace referencia a sí, lo habíamos mencionado, pero de todas maneras, para recalcarlo, sí, es un 50% de la muestra total de los asesores. En este nivel estamos en este momento, ¿no? Es correcto, Claro. un 50%, es decir, solamente referenciándonos en el inbound de SBP, estamos hablando de aproximadamente 140.000, 150.000 llamadas al mes. Wow. Buenísimo, excelente. Mariano, acá, si me permites, Mariano, disculpa, porque veo una pregunta acá. Sí, exacto. Que pregunta... ahí paso a leerlas. Ahí Diego nos está preguntando, con Speech Analytics, ¿han podido distinguir la voz del cliente y de la gente por separado? ¿Qué beneficios obtuvieron? A ver, un segundito. Acá está. Ya estoy. La verdad es que... Sí. Dale, Diana. ¿Sí? Dale, Diana. ¿Se me escucha? Sí, adelante, Diana. Sí, claro que sí. La herramienta te permite hacer esta división entre la voz del cliente y la voz del asesor. Se necesita como un ejercicio que haga la herramienta tener cierta cantidad de base de llamadas del asesor para que automáticamente ya te lo pueda diferenciar.
Es decir, la herramienta sí da esa posibilidad y es una posibilidad realmente buena porque con esto logramos nosotros poder hacer la categoría de insatisfacción y empatía y dividirlo por las palabras, ¿no? La herramienta sí lo permite. Buenísimo, excelente. Acá Daniel está preguntando ¿con qué proveedor de Speech Analytics trabajan? Con Verint. Aquí en Perú la representación de Verint la tiene Beltec, entonces ¿no? A través de ellos, pero sí, nuestro proveedor es Verint y la verdad que está muy bueno, muy bueno. Ok, bárbaro. Y para que quede bien clara ahí el mensaje, la pregunta de Rocío es ¿cuál es la herramienta que recomiendan? ¿Hay alternativas para call pequeños? Existen. Lo importante a la hora de trabajar esto es verlo como un todo, es ver la experiencia completa, ¿no? Que no solamente tengamos una herramienta de Speech Analytics, sino también esto correlacione con otras herramientas de tipo Avaya y demás, ¿no? Entonces es importante ver el servicio completo, la experiencia 360, a la hora de hablar de herramientas. Exactamente. Sí, ahí lo complemento un poco. Sí, hay alternativas para call pequeños. Lo que hay que analizar o dimensionar es cuál sería el flujo de cantidad de horas de llamadas a procesar y analizar. Entonces, eso es un poquito los parámetros que hay que tener en cuenta. Creo que no me está faltando ninguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Si no hay ya, Ale, te entregamos el mando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, Diana, Mariano y Pablo, por una presentación excelente, súper clara. Yo no veo más preguntas. Si llegáramos a tener más preguntas, con gusto se las paso y los contacto con la gente que nos siga haciendo las preguntas. Y bueno, nuevamente les agradezco, los invito a seguir conectados y bueno, vamos a dar lugar a la próxima conferencia, ¿les parece? Dale, bárbaro. Francisco, Diana, muchísimas gracias por todo su aporte y gracias, Ale, por esta oportunidad de presentar acá en el evento. Gracias a ustedes y la verdad que un placer, me encantó el caso. Gracias a todos, la verdad que ha sido un placer compartir nuestra experiencia, la verdad que de eso se trataba, ¿no? Contar qué es lo que nos había pasado y un gusto y a disposición para lo que necesiten.